¿Y si te dijera que tus tobillos pueden estar revelando algo sobre tu salud que nadie te ha explicado nunca? Sí, algo que podrías estar viendo todos los días pero que tal vez estás ignorando sin darte cuenta. Muchas mujeres piensan que la hinchazón, la pesadez o incluso pequeños cambios en los tobillos son algo normal, algo sin importancia, algo que simplemente pasa. Pero la realidad es muy diferente. Porque en algunos casos esos pequeños detalles pueden ser señales silenciosas de algo mucho más profundo. Y lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que la mayoría de las personas no tiene idea de lo que realmente significan. Ni siquiera se lo cuestionan. Siguen con su rutina, siguen ignorándolo hasta que el cuerpo empieza a hablar más fuerte. Pero hoy quiero que prestes atención. Porque después de este video, es muy probable que empieces a ver tus tobillos de una manera completamente distinta. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has notado que al final del día tus tobillos se ven diferentes? ¿Un poco más hinchados, más cansados, más pesados? Tal vez pensaste que era por el calor o por estar mucho tiempo de pie o simplemente porque es normal. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si tu cuerpo estuviera intentando enviarte una señal y tú simplemente no supieras cómo interpretarla? Porque eso es exactamente lo que le pasa a miles de mujeres. Ignoran pequeñas señales no porque no les importe su salud, sino porque nadie les enseñó a escucharlas. Y aquí es donde empieza el problema. Porque el cuerpo no habla de golpe. Primero susurra. Después insiste. Y cuando finalmente grita muchas veces ya es tarde para ignorarlo. Y hay algo aún más impactante, hay una señal específica en los tobillos que la mayoría de las mujeres pasa completamente por alto, una señal que parece insignificante pero que podría decir mucho más de lo que imaginas. Y no estoy exagerando. De hecho, cuando empiezas a entender lo que realmente significan estos cambios te das cuenta de que nunca fue algo sin importancia. Fue información. Información que tu cuerpo te estaba dando todos los días. Así que en este video te voy a explicar exactamente qué debes observar, qué errores cometen la mayoría de las mujeres sin saberlo y cuál es esa señal que casi nadie identifica a tiempo. Porque una vez que lo sepas no vas a poder volver a ignorarlo. Muchas veces todo empieza de forma tan sutil, tan silenciosa que simplemente no le das importancia. No hay un momento claro. No hay un día exacto en el que puedas decir: aquí empezó todo. Porque cuando algo realmente importante ocurre en el cuerpo casi nunca empieza de forma evidente. Empieza así. Con pequeños detalles. Con cambios casi imperceptibles. Con sensaciones que aparecen y desaparecen como si no quisieran llamar la atención. Sigues con tu vida. Te levantas por la mañana, haces lo que tienes que hacer, te preparas, sales, trabajas, te mueves de un lado a otro, cumples con todo lo que tienes pendiente. Y durante todo ese tiempo no piensas en tu cuerpo. Porque no hay motivo urgente para hacerlo. Porque todo parece estar funcionando bien. Pero el problema es que muchas veces confundimos no duele con todo está bien. Y no siempre es así. Porque el cuerpo no necesita gritar para estar intentando decir algo. A veces solo susurra. Y esos susurros suelen aparecer en los momentos en los que bajas el ritmo. Al final del día. Cuando por fin te sientas. Cuando te quitas los zapatos. Cuando dejas de correr de un lado a otro y, por unos segundos, vuelves a ti. Y ahí es cuando lo notas. No siempre. No todos los días. Pero sí lo suficiente como para que, en el fondo, sepas qué está pasando. Esa ligera hinchazón en los tobillos. Ese cambio casi imperceptible en la forma. Esa sensación de pesadez como si algo estuviera diferente, aunque no sepas exactamente qué. No es dolor. No es algo que te obligue a detenerte. Es algo mucho más fácil de ignorar. Y precisamente por eso es tan peligroso pasarlo por alto. Porque lo notas pero no lo suficiente como para preocuparte. Lo ves pero no lo suficiente como para alarmarte. Y entonces haces lo que hacemos todos cuando algo no encaja del todo, buscas una explicación rápida. Una explicación que te permita seguir tranquila. Es normal, hoy he estado mucho tiempo de pie, hace calor, he caminado más de lo habitual, y en ese momento esa explicación te da paz. Porque convierte algo desconocido en algo familiar. Algo que no necesitas analizar. Algo que no necesitas cuestionar. Así que lo aceptas.
Sin más. Sin darle vueltas. Sin detenerte a pensar si realmente tiene sentido o si simplemente es lo más cómodo para no profundizar. Y el día sigue. Te levantas, te mueves, haces lo que tienes que hacer y esa pequeña señal queda atrás. Como si no hubiera pasado. Como si no fuera importante. Como si no mereciera tu atención. Pero al día siguiente vuelve. Quizá no exactamente igual. Quizá un poco más leve o un poco más evidente. Pero vuelve. Y entonces repites el mismo proceso. Lo notas. Lo justificas. Lo ignoras. Y sigues. Porque nada en tu entorno te dice que deberías hacer algo diferente. Nadie te ha enseñado a interpretar esas señales. Nadie te ha dicho que lo que parece pequeño a veces es lo más importante. Así que haces lo que has aprendido a hacer durante toda tu vida. Adaptarte. Seguir adelante. No detenerte por cosas sin importancia. Y poco a poco sin darte cuenta empiezas a normalizarlo. Empiezas a aceptar que te pasa. Que es algo tuyo. Que no es nada. Y en ese proceso ocurre algo que cambia completamente la forma en la que te relacionas con tu cuerpo. Dejas de observar. Dejas de cuestionar. Dejas de escuchar. Porque cuando algo se repite lo suficiente deja de llamar tu atención. Incluso si no debería estar ahí. Incluso si antes no era así. Incluso si, en el fondo, sabes que algo ha cambiado. Pero como el cambio ha sido lento, como no ha sido brusco, como no ha habido un momento claro que marque un antes y un después, tu mente lo integra como parte de la normalidad. Y eso es exactamente lo que hace que muchas señales importantes pasen desapercibidas durante tanto tiempo. Porque no aparecen como un problema. Aparecen como algo cotidiano. Algo que se mezcla con tu rutina. Algo que se esconde entre todo lo demás. Hasta que un día sin darte cuenta ya no es algo ocasional. Ya no es algo que pasa de vez en cuando. Es algo que está ahí más veces de las que te gustaría reconocer. Pero incluso entonces sigues sin detenerte del todo. Porque ya te has acostumbrado. Porque ya forma parte de tu día. Porque ya tienes respuestas preparadas para no pensar demasiado. Y así lo que empezó como un pequeño detalle, como una señal leve, como algo que parecía insignificante, empieza a ocupar un lugar cada vez más constante en tu vida. Sin ruido. Sin urgencia. Sin que nadie te diga que deberías prestarle atención. Solo tú y esa sensación que aparece cuando por fin paras. Cuando por fin te observas. Cuando por fin, aunque sea por un instante, te das cuenta de que algo no es exactamente como antes. Pero incluso en ese momento, incluso cuando lo ves, incluso cuando lo sientes, todavía eliges no profundizar. Porque es más fácil pensar que no es nada. Porque es más cómodo seguir como si todo estuviera bien. Porque detenerte implicaría escuchar. Y escuchar a veces cambia cosas que no estás preparada para cambiar. Así que lo dejas pasar. Una vez más. Como siempre. Como si no tuviera importancia. Como si fuera solo una sensación pasajera. Como si tu cuerpo no estuviera intentando decirte algo desde hace más tiempo del que imaginas. Y sin darte cuenta ese pequeño detalle empieza a repetirse con más frecuencia. Ya no es algo que ocurre de vez en cuando. Ya no es algo aislado. Empieza a convertirse en un patrón. Un patrón silencioso pero constante. Hay días en los que apenas lo notas. Y eso te tranquiliza. Te hace pensar que todo está bien. Que probablemente sí era algo sin importancia. Pero luego vuelve. Y cuando vuelve lo hace de una forma que ya no puedes ignorar tan fácilmente. Tal vez es la sensación. Esa pesadez que aparece antes de lo habitual. Esa incomodidad que no sabrías describir con precisión pero que sabes que está ahí. O tal vez es lo que ves. Esa ligera hinchazón que ahora parece un poco más evidente. Esa marca en la piel que tarda más en desaparecer. Ese cambio sutil pero cada vez más familiar. Y en lugar de detenerte a entenderlo, haces lo que ya se ha convertido en automático. Buscas una explicación. Una razón rápida. Algo que encaje con lo que ya conoces. Debe ser el cansancio, he tenido un día más pesado, últimamente estoy durmiendo peor, es el estrés, siempre hay algo.
Siempre hay una forma de evitar la pregunta más importante. Porque en el fondo ya no se trata solo de una sensación. Se trata de algo que se repite. Algo que insiste. Algo que ya no encaja del todo con la idea de normal. Pero aceptar eso implica cambiar la forma en la que lo estás viendo. Y cambiar eso no siempre es fácil. Porque durante mucho tiempo te has dicho lo contrario. Te has convencido de que no es importante. De que no merece tu atención. De que no es algo por lo que deberías preocuparte. Y romper con esa idea requiere un momento de claridad. Un momento en el que dejas de repetir lo automático y empiezas a observar de verdad. Pero ese momento no llega fácilmente. Porque hay algo más fuerte que la duda. El hábito. El hábito de ignorar lo que no es urgente. El hábito de priorizar todo lo demás. El hábito de dejar tu propio cuerpo en segundo plano. Y así aunque algo dentro de ti empiece a sospechar, aunque haya una pequeña voz que te diga: esto no es como antes, sigues adelante. Como siempre. Como si nada. Pero el cuerpo no se detiene. El cuerpo sigue enviando señales. Sigue repitiendo el mensaje. Una y otra vez. No porque quiera molestarte. Sino porque es la única forma que tiene de hacerse escuchar. Y cuando una señal no es atendida, no desaparece. Se transforma. Se adapta. Se vuelve más evidente. Más constante. Más difícil de ignorar. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar. Esa sensación que antes aparecía solo al final del día ahora puede aparecer antes. Esa hinchazón que desaparecía rápido ahora tarda un poco más. Ese detalle que antes apenas notabas ahora capta tu atención durante más tiempo. Pero incluso así, incluso con esos cambios, sigues intentando mantener la misma narrativa. Sigues diciéndote que no es nada. Que no tiene importancia. Que no hay motivo para preocuparse. Porque aceptar lo contrario implicaría hacerte preguntas. Preguntas que quizá llevan tiempo esperando una respuesta. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué se repite? ¿Por qué ahora y no antes? Pero en lugar de responderlas, las pospones. Las dejas para después. Para otro momento. Para cuando tengas más tiempo. Para cuando sea más evidente. Para cuando de verdad haga falta. Y mientras tanto sigues viviendo con esa sensación. Con ese pequeño cambio que ya no es tan pequeño. Con esa señal que ya no es tan ocasional. Pero que todavía no has decidido mirar de frente. Porque hacerlo significa reconocer algo importante. Que tu cuerpo lleva tiempo hablándote. Y tú no has estado escuchando. Y esa idea, aunque sea por un segundo, resulta incómoda. Porque cambia todo. Cambia la forma en la que ves lo que estás sintiendo. Cambia la forma en la que interpretas esas señales. Cambia la forma en la que entiendes tu propio cuerpo. Pero aún no estás ahí. Aún estás en ese punto intermedio en el que sabes que algo pasa, pero todavía no quieres llegar hasta el final de esa idea. Así que sigues. Un día más. Una explicación más. Una justificación más. Como si eso fuera suficiente. Como si repetirlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero no desaparece. Porque lo que tu cuerpo intenta decirte no depende de lo que quieras creer. Depende de que, en algún momento, decidas escuchar de verdad. Y llega un punto en el que ya no es tan fácil mirar hacia otro lado. No porque de repente todo cambie de forma brusca. No porque aparezca algo alarmante de un día para otro. Sino porque esa suma de pequeños detalles empieza a pesar más de lo que esperabas. Es como si, poco a poco, todo lo que antes ignorabas empezara a alinearse. La sensación. La frecuencia. La forma en la que aparece. La forma en la que se queda. Ya no es algo que puedas reducir a una sola explicación. Ya no encaja del todo con es normal. Y aunque intentes repetirlo, aunque intentes convencerte una vez más, hay algo dentro de ti que ya no responde igual. Algo que empieza a cuestionarlo. Algo que ya no se conforma con respuestas rápidas. Porque ahora lo ves más claro. Ahora lo sientes más presente. Ahora ya no es tan fácil fingir que no pasa nada. Empiezas a darte cuenta de que no es solo como se ve. Es como se siente.
Es esa pesadez que ya no aparece solo al final del día. Es esa incomodidad que a veces está ahí incluso cuando no debería. Es esa sensación de que algo ha cambiado aunque no sepas exactamente cuándo. Y lo más inquietante es que no puedes señalar un momento exacto. No puedes decir: aquí empezó. Porque no empezó así. Empezó en silencio. Empezó poco a poco. Empezó de una forma que no parecía importante. Y por eso pasó desapercibido. Pero ahora ya no lo es. Ahora empieza a ocupar más espacio en tu atención. Más espacio en tu percepción. Más espacio en tu día. Y entonces ocurre algo diferente. Algo que no habías hecho antes. Te detienes. No porque tengas tiempo. No porque alguien te lo haya dicho. Sino porque ya no puedes seguir ignorándolo con la misma facilidad. Te sientas. Te quitas los zapatos. Miras tus tobillos. Pero esta vez no es una mirada rápida. No es ese vistazo automático de siempre. Es diferente. Es más lenta. Más consciente. Más presente. Observas. De verdad. Sin prisas. Sin distracciones. Sin buscar una excusa inmediata. Y en ese momento empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Detalles pequeños pero claros. La forma. La textura. La diferencia con cómo eran antes. Y aunque no tengas una explicación, aunque no sepas exactamente qué significa, sabes que no es igual. Sabes que algo ha cambiado. Y esa certeza, aunque sea leve, es suficiente para romper algo dentro de ti. Rompe la idea de que no es nada. Rompe la costumbre de ignorarlo sin pensar. Rompe esa barrera que te mantenía tranquila pero desconectada. Porque ahora ya no puedes no verlo. Ya no puedes no sentirlo. Ya no puedes no pensar en ello. Y con eso aparece algo nuevo. No es miedo. No es pánico. Es algo más profundo. Es duda. Es curiosidad. Es esa necesidad de entender. De saber qué está pasando realmente. De dejar de adivinar. De dejar de justificar. De dejar de repetir lo mismo sin cuestionarlo. Y en ese instante, aunque no lo parezca, todo cambia. Porque pasas de ignorar a observar. De justificar a cuestionar. De evitar a mirar de frente. Y ese cambio, por pequeño que sea, es el primero que realmente importa. Porque es el momento en el que dejas de tratar a tu cuerpo como algo que simplemente funciona y empiezas a verlo como algo que se comunica. Algo que envía señales. Algo que lleva tiempo intentando decirte algo de la única forma que puede. Y entonces aparece la pregunta. No como antes. No como un pensamiento pasajero. No como algo que puedes ignorar fácilmente. Sino como algo que se queda. Que resuena. Que insiste. Una pregunta que ya no puedes apartar tan rápido. ¿Qué está pasando realmente con mi cuerpo? ¿Qué he estado ignorando todo este tiempo? ¿Y por qué ahora empieza a ser imposible no verlo? Y justo en ese momento, cuando empiezas a hacerte esas preguntas, es donde todo cambia de verdad. Porque hasta ahora todo lo que has sentido, todo lo que has visto, todo lo que has ignorado parecía algo aislado. Algo pequeño. Algo sin conexión. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si todas esas pequeñas señales formaran parte de algo mucho más grande? Algo que no has visto, no porque no esté ahí, sino porque nadie te enseñó a reconocerlo. Porque eso es lo que ocurre la mayoría de las veces. No es que el cuerpo no avise. Es que no sabemos interpretar lo que nos dice. Y entonces lo reducimos todo a explicaciones simples. Demasiado simples. Explicaciones que nos tranquilizan pero que no necesariamente son ciertas. Porque cuando algo se repite, cuando algo vuelve una y otra vez, cuando algo aparece incluso cuando no debería, ya no estamos hablando de casualidad. Estamos hablando de un patrón. Y los patrones nunca aparecen sin motivo. Pero aquí es donde entra algo aún más importante. Algo que muchas personas prefieren no pensar. Porque incomoda. Porque rompe la sensación de control. Porque cambia la forma en la que ves tu propio cuerpo. Y es esto. No todo lo que parece leve es inofensivo.
No todo lo que no duele es seguro. No todo lo que puedes ignorar debería ser ignorado. Porque el cuerpo no funciona en extremos. No pasa de todo está bien a algo está mal de un día para otro. Hay un proceso. Un proceso silencioso. Gradual. Casi invisible. Un proceso en el que las señales aparecen primero de forma leve, después se repiten, después se vuelven parte de tu rutina y cuando finalmente llaman tu atención ya llevan tiempo ahí. Mucho más tiempo del que imaginas. Y eso es exactamente lo que lo hace tan fácil de pasar por alto. Porque nunca se presenta como una urgencia. Nunca te obliga a detenerte. Nunca te pone frente a una decisión inmediata. Simplemente está ahí. Esperando. Repitiéndose. Adaptándose a tu forma de ignorarlo. Y mientras tú sigues adelante, mientras sigues con tu vida, mientras sigues diciéndote que no es nada, ese proceso continúa. En silencio. Sin prisa. Sin llamar demasiado la atención. Hasta que un día algo cambia. No necesariamente en el cuerpo, sino en la forma en la que lo percibes. Porque llega un momento en el que ya no puedes verlo de la misma manera. Ya no puedes encajarlo en la misma explicación. Ya no puedes repetir lo mismo sin que algo dentro de ti lo cuestione. Y ahí, justo ahí es donde empieza la verdadera inquietud. No por lo que ves. No por lo que sientes. Sino por lo que podría significar. Porque cuando empiezas a considerar que tal vez no es tan simple, que tal vez hay algo más, que tal vez tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte algo, entonces todo lo anterior cobra otro sentido. Cada sensación. Cada repetición. Cada pequeño detalle que ignoraste. Todo empieza a encajar de una forma diferente. Y eso cambia completamente la forma en la que lo ves. Porque ya no es solo una molestia. Ya no es solo algo pasajero. Es una señal. Una señal que no apareció de la nada. Una señal que no está ahí por casualidad. Una señal que de alguna forma conecta con algo más profundo. Algo que aún no puedes ver del todo, pero que empieza a sentirse cada vez más real. Ahora piensa un momento en lo que significa esto. Cada pequeña señal que antes ignorabas, cada leve hinchazón, cada sensación de pesadez, cada cambio que parecías justificar con explicaciones simples, no apareció por casualidad. No es un accidente. No es solo cosas del día a día. Es algo más. Algo que tu cuerpo lleva tiempo tratando de comunicarte de una forma que tal vez nunca habías escuchado. Y ahí es donde muchas personas cometen el mismo error. Esperan algo dramático. Esperan algo evidente. Esperan que un día el cuerpo grite. Atención. Algo pasa, pero el cuerpo no grita. No funciona así. Funciona en susurros. En señales silenciosas. En patrones que se repiten una y otra vez hasta que decides escucharlos. Y cuando no lo haces, cuando ignoras esas señales, no desaparecen. No se resuelven solas. Se acumulan. Se vuelven más evidentes aunque sigas sin notarlo de manera consciente. Hasta que un día ese patrón silencioso comienza a ser imposible de ignorar. Y cuando eso pasa es un momento crucial. Porque por primera vez empiezas a darte cuenta de que lo que parecía leve, lo que parecía insignificante, podría ser algo mucho más importante de lo que creías. Pero lo que lo hace aún más inquietante no es la señal en sí. Es lo que no ves. Es lo que podría estar ocurriendo detrás de esa señal. Porque el cuerpo no solo habla de lo que sientes ahora. Habla de lo que ha estado ocurriendo en silencio durante semanas, meses, incluso años. Y cuando empiezas a conectar las piezas te das cuenta de algo que cambia todo. Que no fue un único evento. Que no fue un día específico. Que no fue algo aislado. Que cada pequeña señal era parte de un patrón mucho más grande. Un patrón que la mayoría de las personas pasa por alto. Y aquí es donde empieza la verdadera intriga. Porque la mayoría de las personas sigue pensando. Si no duele, no es grave. Pero eso es un gran error. Porque lo silencioso, lo constante, lo que se repite sin llamar la atención muchas veces es lo más revelador. Y si no lo escuchas a tiempo podría volverse más difícil de manejar después. Así que lo que parecía una simple molestia, lo que parecía algo normal, podría ser una advertencia. Una advertencia que llegó hace tiempo pero que recién ahora empieza a captar tu atención.
Y cuando eso sucede comienza a aparecer una mezcla de emociones. Curiosidad, preocupación, duda, una especie de alerta interna que no puedes ignorar. Y es esa alerta la que te impulsa a observar con más atención. A cuestionarte. A empezar a preguntarte. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué está intentando decirme mi cuerpo? ¿Por qué lo ignoré tanto tiempo? ¿Y por qué ahora que por fin lo estoy viendo siento que hay algo más que simplemente hinchazón o pesadez? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque cuando empiezas a mirar de verdad, cuando empiezas a observar cada detalle de tus tobillos, cada cambio, cada hinchazón, cada sensación, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Detalles pequeños sutiles que tu mente ignoraba para no incomodarte. Y al prestarles atención algo dentro de ti se despierta. Una mezcla de curiosidad y alarma. Porque por primera vez notas que estas señales, estas pequeñas molestias repetitivas no son simplemente cosas que pasan, sino mensajes claros de tu cuerpo. Mensajes que llevaban tiempo intentando alcanzarte pero que hasta ahora no habías escuchado. Y cuando lo percibes así no puedes volver a mirar de la misma manera. No puedes simplemente ignorarlo como antes. No puedes decirte. Es normal, pasa con todas. Porque ahora sabes que no es casualidad. Ahora sabes que hay un patrón. Ahora sabes que cada señal repetida, cada cambio constante tiene un significado. Y ese significado, aunque todavía no lo entiendas del todo, empieza a hacerte sentir algo poderoso. Un impulso. Un sentido de urgencia. Un deseo de comprender. De no dejar que estas señales sigan pasando desapercibidas. Y ahí es donde termina esta fase de intriga. Porque en este punto tu mente ya no puede ignorar lo que tu cuerpo intenta decirte. Ya no puede fingir que todo está bien. Ya no puede racionalizarlo con explicaciones fáciles. Porque ahora has visto el patrón. Ahora has sentido la repetición. Ahora has comprendido que algo silencioso pero importante está ocurriendo y todo lo que queda es profundizar. Profundizar en la razón detrás de estas señales. Profundizar en cómo interpretarlas. Profundizar en lo que realmente significa para tu salud y bienestar. Y es precisamente en ese momento cuando estás más atenta, más curiosa y más receptiva, cuando el siguiente bloque de información, el que te dará herramientas concretas para entender y actuar, será aún más poderoso. Porque tu interés ya no es pasajero. Es real. Es profundo. Es urgente. Y eso es exactamente lo que necesitamos para pasar al siguiente nivel. Ahora que ya has comenzado a notar esas señales, ahora que la intriga ha crecido y tu mente no puede dejar de preguntarse qué está pasando, es el momento de entrar en la información que realmente importa. Porque lo que la mayoría de las personas ignora es que los tobillos, esas partes que solemos ver como simples articulaciones sin importancia, pueden ser una fuente increíble de información sobre tu salud general. Sí, tus tobillos pueden hablar de tu circulación, tu retención de líquidos, tu postura, tu sistema linfático e incluso tu corazón. Y no, esto no es un mito ni una exageración. Cada pequeño cambio, cada hinchazón, cada sensación de pesadez tiene un significado que tu cuerpo está tratando de comunicarte. Vamos a profundizar de manera que puedas entenderlo claramente. 1. La hinchazón recurrente no es solo estar de pie todo el día o tener calor. Cuando tus tobillos se inflaman de manera regular, eso puede ser una señal de que tu cuerpo está reteniendo líquidos. Y la retención de líquidos no siempre es algo visible en otras partes del cuerpo. Puede ser causada por problemas circulatorios leves, por un exceso de sal en la dieta o incluso por algo relacionado con tu corazón o tus riñones. Pero aquí está la clave. La forma, la consistencia y la frecuencia de la hinchazón son pistas que nadie te enseña a interpretar. Por ejemplo, si tus tobillos se inflaman más por la noche y desaparecen por la mañana, puede indicar retención temporal, pero si la hinchazón persiste todo el día, podría ser una alerta más seria. 2. Sensación de pesadez o cansancio. Ese cansancio que sientes en los tobillos, que incluso puede llegar a los pies y las piernas, no es simplemente fatiga muscular. Muchas mujeres ignoran esta señal porque piensan que es normal después de caminar o estar de pie. Pero la realidad es que cuando hay problemas de circulación o el flujo sanguíneo no es óptimo, esa sensación de pesadez puede aparecer incluso sin esfuerzo físico significativo. Aquí entra la información crítica.
Observar cuando aparece la sensación, cuánto dura y que la alivia, te dará pistas importantes sobre la causa subyacente. No es coincidencia que algunas personas sientan alivio al levantar las piernas o al masajear los tobillos. Esto es porque están ayudando al cuerpo a mover el líquido estancado. 3. Cambios en la piel alrededor de los tobillos. La textura y color de la piel también cuentan una historia. Notas que la piel está más brillante, más tensa, o incluso se oscurece en ciertas áreas. Esto no es trivial. Cambios en la piel pueden indicar problemas circulatorios, inflamación o incluso predisposición a ciertos problemas de salud. Algo que parece un detalle estético puede ser un indicador real de que tu cuerpo está enviando señales de alerta. Por ejemplo, la aparición de marcas profundas al presionar los tobillos con los dedos puede indicar edema, que es la acumulación de líquidos que no está circulando correctamente. 4. Comparaciones entre ambos tobillos. Nunca ignores la diferencia entre un tobillo y otro. La simetría es un indicador importante de salud. Si un tobillo está más hinchado que el otro de forma persistente, esto puede señalar algo localizado, como una lesión, inflamación o incluso trombosis venosa. Es algo que no debes dejar pasar. Incluso si la diferencia es sutil, tu cuerpo está señalando que algo no funciona de manera uniforme. 5. Rutinas y hábitos que afectan tus tobillos. No todo depende de la genética o de problemas de salud serios. Tus hábitos diarios tienen un impacto enorme. Por ejemplo, permanecer sentada muchas horas sin moverte, usar zapatos incómodos o con tacón excesivo, no hidratarte adecuadamente o consumir demasiada sal puede alterar la circulación y provocar hinchazón. Aquí está la ventaja. Estos factores sí son modificables. Reconocer cómo afectan tus tobillos y ajustar hábitos puede marcar una diferencia enorme, incluso antes de buscar ayuda médica. 6. Señales que no se deben ignorar. Existen algunas señales que actúan como alertas rojas y que requieren atención inmediata. Hinchazón que aparece de repente y sin causa aparente, dolor intenso, enrojecimiento o calor local, cambios súbitos en la piel, diferencias notables entre los tobillos o acompañadas de mareos y dificultad para respirar. Estas señales pueden indicar problemas más serios que requieren atención profesional. El truco está en identificar la diferencia entre lo que puede ser pasajero y lo que es un patrón persistente. 7. La importancia de observar patrones y no solo eventos aislados. Uno de los errores más comunes es enfocarse en un solo día o un solo episodio. La verdadera información está en la repetición. El cuerpo habla a través de la constancia de las señales. Por eso, observar tus tobillos todos los días, tomar nota de cambios, sensaciones y contextos, es la forma más efectiva de descifrar el mensaje que tu cuerpo está enviando. Es como si tu cuerpo estuviera escribiendo un mensaje largo y tú solo lees un fragmento. Para entenderlo, necesitas ver todo el patrón. Ahora, imagina esto. Cada vez que observas tus tobillos y registras lo que sientes, estás recolectando datos valiosos sobre tu propia salud. Estás aprendiendo un lenguaje que nadie te enseñó, pero que tu cuerpo usa desde siempre. Esos datos, combinados con un poco de conocimiento, pueden ayudarte a anticipar problemas, mejorar tu bienestar y prevenir complicaciones. La diferencia entre ignorar y observar conscientemente puede ser enorme. Y lo más poderoso de todo esto es que no necesitas ser médica ni especialista para empezar a notar estas señales. Solo necesitas atención, curiosidad y constancia. Observa. Siente. Anota. Compara. Y empieza a comprender lo que tu cuerpo ha estado intentando decirte en silencio todo este tiempo. Porque lo que hasta ahora parecía insignificante puede ser la información más valiosa que tengas sobre tu salud. Ahora que ya entiendes que tus tobillos pueden decir mucho sobre tu salud, vamos a profundizar aún más. Porque no se trata solo de observar la hinchazón o la pesadez. Se trata de aprender a leer el lenguaje completo de tu cuerpo, a notar señales que la mayoría de las personas pasa por alto y a actuar antes de que algo menor se convierta en un problema más serio. 1. El momento del día importa. No es lo mismo notar hinchazón por la mañana que por la noche. Por ejemplo, si tus tobillos están hinchados apenas te levantas, podría estar relacionado con problemas circulatorios o con tu sistema linfático. Si la hinchazón aparece al final del día y desaparece al descansar, a menudo está vinculada a la postura, al tiempo de pie o a la retención de líquidos temporal. Observa patrones.
¿Empieza a aumentar siempre después del trabajo? ¿Después de caminar cierto número de pasos? Ese tipo de detalle es crucial porque tu cuerpo siempre te está dando contexto. 2. Comparaciones visuales y táctiles. Un simple espejo puede ser tu aliado. Mírate los tobillos descalza frente a un espejo y presta atención a cualquier cambio en forma, color o simetría. Pero no te quedes solo con la vista. Toca la piel, siente la tensión, comprueba si deja marcas al presionar. Por ejemplo, una presión ligera que deja una hendidura visible puede indicar edema, algo que no siempre es doloroso pero que sí es importante observar. Hazlo diariamente o al menos varias veces por semana para crear una referencia. 3. Relación con otros síntomas. Tus tobillos no mienten, pero a veces necesitan contexto. Presta atención a otros síntomas como cansancio general, mareos, dificultad para respirar, dolor en el pecho o cambios repentinos de peso. La combinación de estas señales puede indicar algo más que simples hábitos diarios. Por ejemplo, hinchazón en los tobillos acompañada de fatiga constante podría señalar problemas circulatorios o renales. Aquí es donde la atención consciente se vuelve indispensable. 4. Hábitos que impactan directamente. Todo lo que haces durante el día influye en tus tobillos. Estar sentada muchas horas sin mover las piernas, usar tacones altos o zapatos incómodos, no hidratarte correctamente o consumir demasiada sal, puede provocar hinchazón temporal que, si se vuelve constante, puede afectar tu circulación a largo plazo. Una práctica sencilla. Levanta los pies por unos minutos varias veces al día, haz estiramientos o camina al menos 1015 minutos cada par de horas. Esto no solo ayuda a la circulación, sino que también te permite notar cambios en tus tobillos en tiempo real. 5. Señales de alerta roja. No todas las señales pueden esperar. Existen indicios que requieren atención médica inmediata. Hinchazón súbita, dolor intenso, enrojecimiento o calor localizado, diferencias marcadas entre un tobillo y otro, aparición de moretones sin causa aparente o síntomas acompañantes como dificultad para respirar. Estos no son simples alertas, son mensajes claros de que algo podría estar ocurriendo internamente y que tu cuerpo necesita que actúes ya. 6. Documentación consciente. Aquí viene un consejo poderoso. Empieza un pequeño registro visual y escrito de tus tobillos. Haz fotos en el mismo ángulo, a la misma hora, cada pocos días. Anota cómo te sientes. Pesadez, dolor, cansancio, tensión. Esta práctica te permite observar patrones que de otra manera serían casi invisibles. Con el tiempo, podrás comparar, notar tendencias y anticipar problemas antes de que se vuelvan graves. Es como crear tu propio sistema de monitoreo personal, sin necesidad de tecnología complicada. 7. La importancia de la constancia. Observar un solo día no te dará información suficiente. La verdadera inteligencia está en la constancia. Al documentar y notar patrones durante semanas o meses, empiezas a reconocer cuando algo es pasajero y cuando es un patrón. Esto cambia por completo la forma en la que entiendes tus propios tobillos. Lo que antes ignorabas como normal, ahora se convierte en información valiosa. 8. Pequeños cambios que marcan la diferencia. No necesitas intervenciones complicadas. Ajustes simples como hidratarte, mover las piernas, usar zapatos cómodos, ajustar tu dieta o aplicar masajes suaves pueden mejorar notablemente la circulación y reducir la retención de líquidos. Y lo mejor. Estos cambios te enseñan a escuchar tu cuerpo activamente. Cada ajuste que notas que funciona te da retroalimentación directa de que tu cuerpo está respondiendo, reforzando tu capacidad de interpretar señales. 9. Entender la progresión silenciosa. Lo que hace que estas señales sean tan críticas es que evolucionan lentamente. La hinchazón leve de hoy puede ser la señal de una circulación comprometida que podría convertirse en un problema mayor si se ignora durante años. Al prestar atención a la progresión, no solo detectas problemas tempranos, sino que también aprendes a anticipar y prevenir complicaciones. Tu cuerpo tiene memoria, y cada señal ignorada suma experiencia que se refleja en cambios visibles y sensoriales. 10. Integración de la observación en tu vida diaria. Finalmente, integrar la observación de tus tobillos en tu rutina diaria transforma tu relación con tu cuerpo. Ya no es solo un hábito visual, se vuelve un ejercicio de conciencia plena.
Cada día que observas, documentas y reflexionas, te vuelves más sensible a cambios sutiles que antes pasaban desapercibidos. Esto no solo mejora tu salud física, sino que también aumenta tu confianza y empoderamiento. Entiendes tu cuerpo y aprendes a cuidar de él de manera proactiva. Cuando juntas todas estas piezas, observación consciente, registro diario, atención a patrones, hábitos saludables y conocimiento de señales críticas, estás construyendo una verdadera ventaja para tu bienestar. Lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en información vital. Tus tobillos, esas articulaciones que a menudo ignoramos, se transforman en una guía silenciosa que te indica cómo está funcionando tu cuerpo y qué necesita para mantenerse saludable. Y lo más impresionante es que no necesitas aparatos sofisticados ni conocimientos médicos avanzados para empezar. Solo atención, constancia y curiosidad. Cada pequeña señal que notas, cada registro que haces, cada ajuste que aplicas te acerca a comprender lo que tu cuerpo ha estado intentando decirte todo este tiempo. Y esa comprensión es poder. Porque entender tus tobillos significa entender mucho más que tus piernas. Significa entender tu circulación, tu bienestar, tu energía y, en muchos casos, incluso tu corazón y tus riñones. La información estaba ahí todo el tiempo, pero hasta ahora no sabías cómo escucharla. Ahora llegamos al punto más valioso. Cómo transformar toda esta información en acciones concretas que realmente impacten tu salud y bienestar. Hasta ahora hemos hablado de señales, patrones y observación. Pero la verdadera magia ocurre cuando combinas ese conocimiento con pasos prácticos que puedas aplicar cada día. 1. La rutina de observación diaria dedica al menos 5 minutos al día a revisar tus tobillos. Hazlo siempre a la misma hora, preferiblemente por la mañana y por la noche. Observa. Hinchazón o tensión, color de la piel, marcas al presionar suavemente, diferencias entre ambos tobillos mientras lo haces, respira profundamente y presta atención a cualquier sensación, incluso las más sutiles. No subestimes lo que parece leve. Cada detalle cuenta. 2. Registro visual y escrito. Aquí entra tu herramienta más poderosa. Un diario de tobillos. Cada observación debe documentarse con fotos en el mismo ángulo y con la misma luz. Notas sobre cómo te sientes, pesadez, cansancio, tensión, contexto, actividad física del día, tiempo de pie, dieta, hidratación. Con el tiempo, notarás patrones que revelan mucho más de lo que percibes de manera consciente. Por ejemplo, podrías descubrir que la hinchazón aparece especialmente después de consumir ciertos alimentos o tras pasar muchas horas sentada. 3. Microprácticas diarias de autocuidado. Incorpora pequeñas acciones que fortalecen tu circulación y alivian la retención de líquidos. Elevar los pies durante 510 minutos varias veces al día. Masajes suaves en tobillos y pantorrillas, siempre hacia arriba, hacia el corazón. Caminar al menos 10 minutos cada par de horas si trabajas sentada. Rotaciones de tobillos mientras estás sentada, levantando los pies y girándolos lentamente. Estas prácticas no solo alivian molestias inmediatas, sino que también entrenan tu cuerpo para enviar señales más claras y comprensibles. 4. Ajustes en hábitos diarios. Pequeños cambios pueden tener un efecto enorme. Calzado cómodo y estable, evitando tacones excesivos o zapatos apretados. Hidratarte regularmente para mantener el equilibrio de líquidos. Reducir sal y alimentos ultraprocesados si notas que aumentan la hinchazón. Incorporar ejercicios de bajo impacto como yoga o natación, que favorecen la circulación. Lo importante no es un cambio radical de un día para otro, sino la constancia y la conciencia al aplicarlo. 5. Señales que indican la necesidad de consulta médica. Aunque muchas prácticas son preventivas, ciertas señales requieren atención profesional inmediata. Hinchazón repentina e intensa, dolor localizado o calor en la zona, diferencia notable entre tobillos, aparición de moretones inexplicables, síntomas acompañantes como dificultad para respirar, mareos o dolor en el pecho. Reconocer estos signos a tiempo puede marcar la diferencia entre prevenir un problema y enfrentarlo cuando ya es más serio. 6. El poder de la autoobservación consciente. Observar y registrar tus tobillos no es solo un ejercicio físico. Es un acto de conciencia plena. Te obliga a detenerte, respirar y prestar atención a detalles que normalmente ignoras. Esta práctica fortalece tu conexión con tu cuerpo,
aumenta tu sensibilidad a cambios sutiles y te da herramientas para actuar antes de que un problema menor se vuelva complejo. Cada pequeño registro, cada micropráctica aplicada, te acerca a comprender lo que tu cuerpo ha estado intentando decirte. 7. Reconocer patrones de largo plazo. Es normal no ver cambios inmediatos. La verdadera información aparece con el tiempo. Por eso, al documentar y observar, comienzas a notar tendencias que pueden indicar retención de líquidos crónica, problemas circulatorios iniciales, desbalance en el sistema linfático, hábitos que impactan la salud sin que te des cuenta. Este conocimiento te permite anticipar problemas y, lo más importante, actuar preventivamente, evitando complicaciones a futuro. 8. La conexión cuerpo-mente. No podemos ignorar la relación entre tu estado mental y tus tobillos. Estrés, ansiedad y tensión emocional afectan la circulación y la retención de líquidos. Incorporar momentos de relajación, respiración profunda o meditación, aunque sea 5 minutos al día, ayuda a que tu cuerpo funcione mejor y tus señales sean más claras. Un cuerpo relajado comunica mejor y tus tobillos reflejarán menos estrés acumulado. 9. ¿Cómo integrar todo esto en tu vida? La clave no es obsesionarse con cada pequeño detalle, sino convertir la observación en hábito. Crea un espacio de 1015 minutos al día para revisar, registrar y realizar microprácticas. Combina esto con hábitos saludables de alimentación, movimiento y descanso. Con el tiempo, esta práctica te dará una ventaja enorme. Conocerás tu cuerpo mejor que nunca y podrás interpretar señales antes de que se vuelvan problemas. 10. Empoderamiento a través de la información. Finalmente, la verdadera fuerza de este conocimiento está en cómo te hace sentir. Al aprender a leer los mensajes de tus tobillos, no solo mejoras tu salud física, sino que también desarrollas seguridad y control sobre tu bienestar. Cada vez que identificas un patrón, realizas un ajuste o previenes un problema, refuerzas tu confianza. Tus tobillos se convierten en un espejo de tu cuidado, un indicador tangible de que estás atenta y activa en tu propio bienestar. Cuando juntas todas estas estrategias, observación consciente, registro diario, microprácticas, hábitos saludables, atención a señales de alerta y conexión cuerpo-mente, construyes un sistema de autocuidado completo. Lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en información vital y práctica. Y lo más poderoso es que todo esto depende de ti, de tu atención y constancia. Tus tobillos se transforman en aliados silenciosos que te guían, alertan y fortalecen, permitiéndote cuidar de tu salud de manera efectiva, consciente y segura. Ahora imagina esto. Cada vez que notas un cambio, cada vez que aplicas una micropráctica, cada vez que observas y registras, estás aprendiendo un lenguaje que nadie te enseñó, pero que tu cuerpo usa desde siempre. Estás conectando con tu bienestar de una forma profunda, construyendo hábitos que te protegerán durante toda la vida. Y lo mejor. Todo empieza con algo que parecía tan simple: mirar tus tobillos con atención. Ahora que hemos recorrido todo el camino, desde la primera señal hasta la comprensión profunda y las microprácticas diarias, es momento de reflexionar sobre lo que realmente significa todo esto para ti. Porque hasta aquí no solo has aprendido sobre tus tobillos, sino sobre cómo escuchar a tu cuerpo, cómo entender sus mensajes silenciosos y cómo empoderarte para tomar decisiones conscientes sobre tu salud. 1. El poder de notar lo que antes ignorabas. Antes, tal vez pasabas por alto hinchazón, pesadez o pequeñas molestias, pensando que eran normales, inevitables o pasajeras. Hoy, sabes que no es así. Cada señal tiene un significado, cada patrón una historia, y cada observación que hagas puede marcar la diferencia entre ignorar un problema y prevenirlo a tiempo. Piensa en esto. Tu cuerpo no te habla en palabras, pero te habla todos los días, en silencio. Lo que parecía trivial ahora se transforma en información vital. 2. La diferencia entre información y acción. Saberlo es importante, pero actuar es lo que cambia todo. Observar sin aplicar lo aprendido no genera resultados. Aquí es donde entran las microprácticas, la documentación diaria, los ajustes en hábitos y la atención a señales de alerta. Cada acción que tomas es una inversión en tu salud, un paso hacia un cuerpo que funciona mejor, con mayor comodidad y energía. Por ejemplo, elevar los pies 10 minutos al día o hacer un masaje suave puede parecer mínimo, pero sumado a la constancia se convierte en un cambio profundo. 3. Tu cuerpo como aliado, no como desconocido. Durante años,
muchas mujeres han ignorado sus señales corporales, confiando en la idea de que todo es normal. Pero ahora sabes que tus tobillos pueden ser un radar silencioso, alertándote sobre circulación, retención de líquidos, tensión emocional y más. Convertir esa observación en hábito te transforma. Ya no eres solo espectadora de tu cuerpo, sino su aliada activa. Cada pequeño ajuste que haces es una conversación con tu cuerpo, una forma de escucharlo, entenderlo y responder a sus necesidades. 4. La constancia como clave. El conocimiento por sí solo no basta. La verdadera fuerza está en la práctica diaria. Registrar, observar, comparar, ajustar y reflexionar. Cada día que aplicas estos pasos, refuerzas tu capacidad de interpretar las señales que tu cuerpo te da. Cada micropráctica, cada cambio de hábito, cada registro fotográfico te acerca a una comprensión más profunda. Y con el tiempo, estos pequeños pasos se convierten en un estilo de vida consciente que protege tu bienestar. 5. Visualización del futuro. Imagina dentro de un año. Tus tobillos se ven y se sienten mejor, menos hinchados, más ligeros. Tu circulación ha mejorado, tu energía diaria es más alta y tienes la confianza de que estás atenta a lo que tu cuerpo necesita. Cada señal que antes ignorabas, ahora la reconoces a tiempo. Tu relación con tu cuerpo ha cambiado completamente. De pasiva a activa, de reactiva a preventiva. Esa es la recompensa de la constancia y la atención consciente. 6. Acción inmediata. No esperes a que las señales se vuelvan más intensas. Empieza hoy. Dedica 510 minutos para observar tus tobillos. Toma notas, haz fotos, prueba microprácticas, ajusta tus hábitos. Cada pequeño paso de hoy se transforma en una ventaja enorme mañana. Recuerda. El cuerpo siempre comunica. Lo que cambia es tu capacidad de escuchar y responder. Y la mejor manera de empezar es con un hábito pequeño pero concreto. Observa, registra y actúa. 7. Motivación emocional. Este no es solo un ejercicio físico, es un acto de amor propio. Cada vez que notas un cambio, cada vez que aplicas una práctica, estás diciendo: me importo. Mi salud importa. Escucho lo que mi cuerpo me dice. Esa conexión profunda no tiene precio. No es solo bienestar físico. Es empoderamiento, confianza y seguridad que se refleja en tu día a día. Tu cuerpo deja de ser un misterio y se convierte en un aliado silencioso que te guía. 8. Recordatorio de señales críticas. No olvides las alertas que requieren atención profesional. Hinchazón repentina, dolor intenso, calor o enrojecimiento localizado, diferencias marcadas entre tobillos o síntomas acompañantes como mareos y dificultad para respirar. Reconocer la diferencia entre señales leves y críticas es parte de tu nuevo conocimiento, y actuar rápido puede marcar la diferencia entre prevenir un problema y enfrentarlo cuando ya es más serio. 9. Empoderamiento a través del hábito. Con cada día que observes y registres, estás construyendo un hábito que te acompañará toda la vida. Un hábito que convierte lo invisible en visible, lo ignorado en entendido, lo pasivo en activo. Tus tobillos se transforman en un radar personal, tu cuerpo en un aliado y tú en la protagonista consciente de tu bienestar. No subestimes el poder de la observación constante. Cada registro, cada micropráctica, cada ajuste te da control sobre tu salud. 10. Tu próximo paso ahora te toca a ti. No basta con mirar este video y asentir. Necesitas aplicar lo aprendido. Empieza hoy mismo. Observa tus tobillos, toma nota, aplica microprácticas, ajusta hábitos. Cada acción consciente que tomes es un paso hacia un cuerpo más saludable, más energético y más armonioso. Recuerda. Tu bienestar depende de ti y de tu capacidad de escuchar las señales que tu cuerpo lleva años intentando comunicarte. Tu cuerpo habla. Tus tobillos susurran. Solo necesitas escuchar. Hoy es el día para empezar a entender lo que siempre han estado intentando decirte. No ignores las señales. Observa, registra y actúa. Tu bienestar está en tus manos.